Y el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios, pero no lo amarás de cualquier manera. Exige y coloca las pautas de cómo es que Dios quiere que nosotros lo amemos, ¿cierto? Entonces el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios en primer lugar, ¿con qué? Con todo tu corazón. Eso es lo primero que el Señor exige, con todo tu corazón. Es decir, que nosotros debemos, hermanos, de entregarle nuestro corazón por completo al Señor. Al Señor no le gustan los retazos, al Señor no le gustan los pedazos, al Señor le gusta ¿qué? Todo. Por eso Él dice: dame, hijo mío. Él no dice: dame, hijo mío, un pedazo de tu corazón, dame, hijo mío, una parte de tu corazón. No, dame, hijo mío, tu corazón, todo tu corazón. ¿Y por qué Dios nos pide que le demos todo el corazón? Hermano, porque la Biblia dice que del corazón del hombre salen los buenos y los malos pensamientos. ¿Dice así la Biblia o no? Entonces, si nosotros le entregamos todo el corazón al Señor, de seguro que de nuestro corazón van a salir pensamientos buenos y cosas buenas, porque Dios es bueno, ¿cierto? Recuerde que el Señor también dijo que no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. Por eso Dios pide todo nuestro corazón, porque Dios no quiere que del corazón de nosotros esté Dios obrando, pero también esté obrando la carne, el pecado. No, Dios quiere que seamos totalmente de Él. Amén. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice con toda, ¿verdad? En todo se repite todo. O sea, Dios pide no una parte, sino todo. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego recalca el Señor: este es el principal mandamiento, es decir, es la principal ordenanza que nosotros tenemos que cumplir. Así que, hermano, cuando nosotros decidimos amar al Señor, debemos amarlo como Él nos está pidiendo que lo amemos, no a nuestra manera. Porque cuando alguien dice: no, pues yo más o menos, bueno, yo un poquito. No, Dios dice: si me vas a amar, debes amarme con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y recalca y dice: y este es el principal mandamiento, o es el mandamiento más importante. Y cuando hablamos de mandamiento, entonces hablamos de una orden, ¿cierto? O sea, que Dios nos está ordenando cómo debemos de amarlo. Y estaba pensando entonces, hermanos, que cuando hablamos de amar a Dios, eso implica obedecer a Dios. Porque el que ama, obedece. ¿Verdad? No puede, no hay una, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, una relación, algo, cuando decimos que amamos, pero no obedecemos. Por eso a veces se ve en algunas familias que hay hijos que dicen que aman a la mamá o al papá, y eso dicen que los aman, pero la mamá le dice: hijo, no sé qué podrá tarde la noche, y él dice que la ama, pero no le obedece. Llega por allá a las 3, 4 de la mañana y la mamá en la casa sentada comiendo de las uñas, pensando: ¿qué pasará con mi muchacho por allá en la calle? ¿Qué le estará pasando? Entonces, pudiéramos decir que ese muchacho sí ama a la mamá o no la ama. No, realmente no la ama, porque si la amara, no la hiciera sufrir y fuera ¿qué? Obediente. Por eso, hermanos, el verdadero amor se basa en la obediencia. ¿Amén? Porque decir palabras es fácil. Y el Señor dijo: este pueblo de labios me honra,
A veces nos es fácil decir palabras y palabras bonitas, pero Dios no quiere palabras bonitas. Dios quiere que nosotros le comprobemos a Él que lo amamos con los hechos. ¿Usted sabía que Dios nos comprobó a nosotros o nos mostró que realmente nos amaba? ¿Sí cree usted, no? Sí, hermano. Dios no solamente dijo que nos amaba, Dios nos mostró que nos amaba. ¿Y sabe cómo nos mostró? La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. La expresión de amor de Dios fue la obediencia. ¿A qué, hermanos? A morir por nosotros. La Biblia dice que Él se hizo obediente ¿hasta qué? Hasta la cruz, hasta la muerte. Fue obediente a morir por nosotros. Nosotros entonces, si decimos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, eso tiene que verse reflejado en la obediencia a la palabra de Dios. Que si usted dice que ama a Dios pero hace lo que usted quiere, entonces usted simplemente está diciendo palabras, pero los hechos dicen otra cosa. Pero Dios, que nos está pidiendo que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Dios nos está pidiendo entonces que si eso es así, lo comprobemos con la obediencia a lo que Él nos ha mandado. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 30 y el verso 10 hasta el verso 20, vamos a leer ahí. Dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, ¿qué, hermanos? O sea que hay una relación entre obedecer y los mandamientos. Nosotros estamos aquí en la iglesia, somos del Señor Jesús y tenemos un compromiso delante de Dios. Nuestro compromiso es que, como hijos obedientes, obedecer a la palabra de Dios. Entonces, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, y vuelve a repetir, con todo tu corazón y con toda tu alma, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga, realmente, hermanos, obedecer la palabra de Dios dice aquí que no es difícil. Verso 11. Porque este mandamiento, o sea, la palabra de Dios que yo te ordeno hoy, no es demasiado dice que no es difícil obedecer la palabra. Amén. Ni está lejos. Verso 12. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos las traerá y nos las hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos las traiga y nos la haga oír, a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que ¿qué? Es decir, hermano, esta mañana los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro con el Señor, que somos la iglesia del Señor, no debemos de tener excusas para vivir y para obedecer al Señor. No debemos decir, no, es que no la conocía, es lo que trata de decir ahí, no está en el cielo, que no está al otro lado del mar. No, esta mañana creo que todos aquí somos conscientes que la palabra de Dios está cerquita de nosotros. Por eso dice, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca, en tu corazón. ¿Y para qué está la palabra ahí? Para que la vivamos, para que la cumplamos. No simplemente para que sepamos y no obedezcamos, sino hay que conocerla, pero aparte de conocerla hay que obedecerla, hay que cumplirla. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque Dios no está interesado solamente que usted sepa la Biblia, nada más. Porque no se trata de saber la Biblia, se trata de obedecer la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. ¿Sí cree usted eso o no? Sí. Cuando el Señor vino del desierto,
y que fue tentado por Satanás, usted lee y se da cuenta que el diablo le citó Biblia al Señor, ¿sí o no? Sí la conocía. Pero hermano, no se trata de conocer, se trata de obedecer, de vivir la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la palabra de Dios está cerca ahí y es para que la cumplamos y la obedezcamos. Verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Abraham a tus padres, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermano, estos textos entonces nos muestran que Dios está interesado en bendecirnos a nosotros, que Dios siempre quiere que como su pueblo que somos, como iglesia, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere derramar bendiciones sobre nuestra vida, pero el Señor nos advierte y nos dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y dice: escoge pues, pero dice: te recomiendo que escojas la ¿qué? La obediencia. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas bendecido y seas prosperado, y no solamente tú, sino tu ¿qué? Tu descendencia. Así que, hermanos, obedecer la palabra de Dios no solamente le va a traer bendición a usted en lo personal, sino también a su propia familia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros como cristianos tenemos una muy alta responsabilidad, hermanos, porque no es solamente venir a la iglesia y venir a los cultos y irnos y venir. No, hermanos, Dios nos está pidiendo más que eso. Dios nos está pidiendo que vivamos la palabra, que obedezcamos sus mandamientos, que demostremos que realmente nosotros le pertenecemos a Él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el verso 15, pero en la versión lenguaje actual. Vamos a pedirle al hermano que está ahí como que nos colabore en el lenguaje actual. Vamos a leer este verso en el lenguaje actual. Bueno, en Reina Valera dice: si me amáis, ¿qué? O sea que, hermano, a Dios no lo convence en las palabras, lo convence en los hechos. Amén. No sé si, creo que yo el que está en dedo. No sé si ya lo consiguió, el lenguaje actual. Capítulo 14, verso 15. Esta versión dice: ustedes demostrarán, es decir, que tienen que hacerse ¿qué? Evidente. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen ¿qué? Mis mandamientos. Así que, hermano, el verdadero cristiano se conoce es porque vive la palabra de Dios, porque obedece a la palabra de Dios. Ahí es donde se nota el verdadero cristiano.
Gloria al Señor. Entonces ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, si hacen lo que yo les he mandado que hagan. ¿Y cuántos creen que Dios a través de la palabra nos ha marcado la ruta que debemos seguir? Hermano, aquí en la palabra de Dios está plasmado el propósito de Dios para nuestra vida. Si alguien de nosotros no se somete a la palabra de Dios, pues no podrá agradar a Dios. Dios no va a cambiar, hermano, por lo que usted y yo digamos. La palabra de Dios, según dice la Biblia, no es una palabra cambiante. Las generaciones pueden cambiar, pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que Dios dijo, lo dijo, y hasta el día de hoy están vigentes. Y si el Señor se demora unos años más en venir, la palabra de Dios siempre estará vigente y tendrá el mismo efecto en la vida de nosotros. Entonces nosotros debemos ser, hermanos, como dice la palabra, si nosotros decimos que amamos al Señor, debemos de demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Obedeciendo al Señor, obedeciendo la palabra. Hoy en día han proliferado tantas denominaciones. Hoy usted entre más días ve más y más denominaciones que se abren, ¿cierto? Por ahí ahorita los hermanos del consistorio enviaron una carta a las congregaciones para exponer la situación con un hermano de la iglesia que pues, era muy conocido, era un hombre muy importante en la iglesia, hizo parte del consistorio de ancianos, el hermano Corbey Hermida, un anciano de la. Y bueno, eso es lo triste, ¿no? Después de haber caminado tanto tiempo en la iglesia, ir a terminar así. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a permanecer en esta verdad que hemos recibido, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a las autoridades de la iglesia. Y me llamó la atención que anoche un pastor subió un video del hermano Orbey Hermida cuando estaba de pastor en la iglesia, y él decía, ahí predicando, ¿no? Una convención, predicando, el hermano Orbey decía: el pastor que me sacó a mí la obra fue destituido por inmoralidad. Y luego que fue destituido por inmoralidad, vino a decirme a mí: oiga, Orbey, yo lo saqué a usted del ministerio, entonces yo necesito que ahora me ayude. Y es que allá donde usted es pastor, yo voy a abrir una obra ya cerquita, entonces para que usted me mande la mitad de la gente para allá. Contaba el hermano Orbey que le decía a ese pastor, y el hermano Orbey decía: no, yo le dije, no, usted es mi pastor que me sacó a la obra, pero eso que usted está haciendo, eso es antibíblico, eso no se puede, eso no está permitido, eso no es así. Y el hermano le llamó la atención a ese pastor y estaba haciendo lo correcto, ¿cierto? Pero triste, hermano, que al pasar de los años, ya cuando envejeció y todo, resulta que el hermano Orbey tenía un hijo, o tiene un hijo, el hermano Daniel. Y al hermano Daniel lo posesionaron en una obra, creo que en la ciudad de Medellín, en una obra de un estrato alto, con muy buena economía. Y como todos los pastores, nosotros no somos dueños de ninguna congregación. Las congregaciones son del Señor y de la iglesia. Nosotros somos servidores y nos llega la carta de traslado y nos vamos. Pues sabe usted que a ese hermano Daniel, el hijo del hermano Orbey, le llegó la carta
trasladar a otra congregación y no, dijo que él no se iba a ir de ahí, que porque él ya estaba ya adaptado al ambiente y todo, y formó un problema y hizo que surgiera una división en la iglesia. Entonces dijo, no, yo me busco otro lugar aquí aparte y yo me traigo a la gente que venga conmigo. Y como en todo, si pasó en el cielo, el diablo se rebeló y dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. ¿Dice así o no dice así? Sí. Entonces consiguió otros que se rebelaron también y montaron allá otro local. Pero lo más tremendo es que el papá, el hermano Bey, por amor al hijo, se fue de la iglesia y se fue con el hijo en una condición de rebeldía. Tantos años haber estado en la iglesia, hermano, Dios lo guarde a uno. Por eso dice la Biblia, es mejor el final del negocio que el principio. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo una persona después de tener conocimiento, de haber predicado, va a terminar tan mal? Pues hermano, recuerde que leíamos ahorita en Deuteronomio que dijo el Señor que nos cuidáramos de no olvidarnos de qué, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara, es la luz que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios nos muestra qué está bien y qué está mal. Cuando usted, como el caso del hermano que tomó esa decisión, hermano, es porque el conocimiento está ¿qué? Nublado, ya no ve bien, ya ha perdido la visión espiritual, pero Dios nos ayuda. Ahí está la situación. Entonces la verdad me dio mucha tristeza, porque yo lo había oído predicar, hermano, y estos días lo vi haciendo ¿cómo se llama? Un podcast. ¿Un qué? Bueno, eso ustedes saben más que el papá y el hijo haciendo un conversatorio, hermano, y me dio mucha tristeza ver al hermano enseñando cosas ya no con la misma lucidez y la misma definición del Espíritu Santo, la verdad. Estaban hablando de la obra del Espíritu Santo y sí, son cosas, pero al final el abuelo dice cosas que uno dice, pero esto, hablando de hablar en lenguas, y entonces que una persona que hablando en lenguas pero tenía un mal testimonio, entonces el abuelo dijo, no, sí, la Biblia también dice que las lenguas cesarán, ya eso no va a estar en la iglesia. Eso es una falsa doctrina, porque hasta el día que el Señor venga, la iglesia seguirá recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Pero hermano, uno va empezando a notar cositas que ya no están conforme a la palabra de Dios, y la verdad me dio tristeza por el hermano. Entonces, qué bueno que nosotros nos mantengamos en la iglesia, hermanos, pero nos mantengamos firmes en obediencia ¿qué? A la palabra de Dios. Eso es muy triste. Bueno, el hijo se envaneció y se rebeló, pero bueno, que lo haga el hijo. Aquí en nuestro distrito pasó algo así. No sé si ustedes se acuerdan del caso del hermano Carmelo Salas. ¿Sí conocen al hermano Carmelo Salas? No. Él era pastor en Ospina Pérez, y el hijo de él, el hermano Jair Salas, salió con una doctrina errada y creía en las manifestaciones, en las visiones y no sé, una cantidad de cosas y profecías y unas cosas contrarias a la Biblia, y con todo el dolor del alma, el hermano Carmelo, aunque era el hijo, no, mijo, si usted se va a perder, oro por usted para que se arrepienta, pero yo sigo en la verdad que he conocido. Y el abuelo hace poquito murió, y murió siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios. El hermano Gerardo Murillo, que también partió con el Señor, el hijo de él, que había sido pastor de la iglesia, también se rebeló y por ahora está de pastor en Estados Unidos, totalmente contrario a la enseñanza bíblica. La esposa de él ahora es psicóloga, tiene programas, y usted la ve y realmente parece más en su
forma de hablar, de todo, parece que fuera una persona esas que son motivacionales, ¿no? Que motivan, pero el hermano Murillo también murió hace poquito y murió como pastor de la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es un baluarte que nos sostiene, ¿cierto? El que ha conocido la palabra de Dios y la vive y la obedece, hermano, ese permanece en la iglesia. Por eso en el Evangelio, según Mateo capítulo 7, verso 24, vamos a ver que lo proyecte. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 24. Bueno, usted sabe que dice Mateo 7, 24, ¿cierto? El que oye mis palabras. ¿Sí lo saben? Cualquiera pues que me oye estas palabras y que y las hace, o sea que no es solamente oírlas, sino que obedecerlas, practicarlas, vivirla. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano, cuando usted y yo vivimos en obediencia a la palabra, esa palabra de Dios nos da una estabilidad, nos da una firmeza, ¿cierto, hermanos? Ay, que fulano se escabió, empezar por él, pero de aquí no nos movemos. Ay, que fulano, aquí nos toca hacer como hizo Lot cuando iba saliendo de Sodoma y Gomorra. Iba con su mujer agarrado de la mano y Dios les dijo: no volteen a mirar atrás. Esa fue la orden de Dios. Pero la mujer, que seguramente tenía su corazón puesto en Sodoma, dice la Biblia, volteó a mirar atrás, y apenas volteó a mirar atrás se convirtió en ¿qué? En una estatua de sal. Y lógicamente, ¿cómo es que le digo el personaje? Lot, cuando él sintió que ella se volvió rígida, dijo: ay, no, desobedeció a Dios, pero con todo el dolor del alma que hizo, la soltó y siguió caminando. Hermano, nosotros hemos conocido la verdad de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y de verdad, que pase lo que pase, pero que Dios nos ayude a nosotros a permanecer firmes en esta verdad que hemos recibido. Cuando dice gloria a Dios. Entonces dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vea lo que pasa, verso 25, verso 26, ahora 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron ¿qué? Vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, hermano. El que está en Cristo, el que vive la palabra, el que obedece la palabra, hermano, tiene una estabilidad que le ayuda a permanecer firme en la iglesia, así vengan las circunstancias que vengan. Porque nosotros como cristianos no podemos amar a Dios, depende de las condiciones. La Biblia nos dice: llamarás al Señor tu Dios cuando te vaya bien, amarás al Señor tu Dios cuando tengas trabajo, amarás al Señor tu Dios cuando estés alentado. No, amar a Dios, obedecer a Dios, vivir la palabra, implica en todo tiempo. ¿Y sabe cuándo se comprueba que hay verdaderos cristianos? No en los momentos buenos, en los momentos difíciles es donde sale a relucir realmente si nosotros amamos a Dios y lo obedecemos. Ahí es donde se sabe, como digo alguien, donde se sabe quién es quién. Porque a veces, cuando todo va bien, eso hablamos maravillas del Evangelio, pero cuando llega la prueba, entonces no, ya no quiero volver más y empezamos a poner pero. No, hermano, el que está fundado sobre la roca, dice: vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, así como a veces le llegan a usted un momento de pruebas y está saliendo de una y le llega a la otra y se quiere parar y viene la otra, pero nos pasa como la palmera. Está bien arraigada, bien cimentada, y a veces los problemas nos tratan de doblar,
pero ese problema pasará, hermanos. Eso no va a durar para toda la vida, pero el que dice la Biblia, pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren seguir obedeciendo al Señor y poder permanecer en la iglesia, en el Evangelio, en la salvación que el Señor nos ha regalado? Entonces, el hombre prudente es el que oye la palabra y la hace, la obedece, la vive. En cambio, ahí mismo dice que el hombre insensato, el que le falta sabiduría, verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, así que también oyó, pero la diferencia está en en que oye, pero no la vive, no la practica, no la obedece. Entonces dice, le compararé a un hombre que insensato, falta de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Hermano, el que no está aferrado a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, ¿sabe qué lo sostiene a uno en medio de la prueba, hermano? Las promesas de Dios para nosotros. Sí, ahí está. Pero el que no está afirmado en la palabra de Dios, cuando vienen los problemas, las dificultades, dice la Biblia que esa casa se cae. ¿Por qué se cae? Porque estaba sobre la arena, es decir, no tenía una estabilidad espiritual, no tenía unas bases en la palabra. Y dice que será grande su ruina. Pues hermano, imagínese usted, si nosotros estamos aquí en la iglesia es para ser salvos, ¿cierto que sí, hermano? Sí, aquí no estamos por cargos ni por nada, aquí estamos todos los que estamos aquí estamos por ser salvos. Y para ser salvos necesitamos obedecer la palabra de Dios. Porque lo que nos garantiza la salvación es que la obediencia a la palabra, el vivir la palabra. Y si no obedecemos la palabra, pues va a pasar como el que edificó la casa sobre la arena. Al final, una persona que haya venido a la iglesia, conozca la palabra, pero no la vive, al final se dará cuenta que va a sufrir una grande pérdida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sí nos conoce a todos. Y si no podemos vivir la palabra de Dios, tampoco podremos ser salvos. Así que Dios nos ayude a obedecer la palabra del Señor. Quiero mostrarle aquí otros textos, hermano, porque bueno, ya empezó el reloj a correr. San Juan capítulo 14, verso 23. San Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice, hermano? El que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que la verdadera evidencia de que nosotros amamos a Dios es que guardamos su palabra. Pero le decía, a Dios no lo convencen palabras bonitas, a Dios lo convencen los hechos, y resulta que con Dios la cosa es a otro precio. Porque el esposo le puede decir a la esposa: yo la amo mucho, y es posible que tenga coqueteos con otra, pero ella no sabe. O la esposa le dice al esposo: yo lo amo mucho, y está coqueteando con otro, y él no sabe. Eso puede pasar. Pero hermanos, el problema con el Señor es que usted a él no le puede ocultar nada. Amén. Yo al Señor no le puedo ocultar nada. Si yo le digo a él que yo lo amo, él sí sabe de verdad si lo amo o no. Y él sí sabe si yo vivo la palabra o no la vivo. Porque yo puedo aparentar, imposible, pero con Dios no existen secretos. Él conoce toda nuestra vida por completo. Entonces el Señor dice: el que me ama, mi palabra, ¿qué? ¿Cómo sabe usted, hermano, que usted ama al Señor? Porque usted guarda la palabra de Dios, porque usted obedece a la palabra de Dios. Porque a usted no le importa que usted esté en el barrio, en la casa, o en la otra ciudad, en otro lugar, usted siempre se comportará como un hijo de Dios, porque usted siempre tiene en su corazón el obedecer al Señor. A veces hay gente que nos invita a pecar y la excusa es: no, aquí no hay nadie que lo vea. No, por aquí ¿qué pasa? ¿Cuándo lo veo por aquí el pastor o los hermanos de la iglesia? Aquí no
nuestro temor no es a los hombres. Amén. Si a usted lo ve un hermano pecando, ¿qué puede hacer? Nada. Cuando más lo llamará y le dirá, oye hermano, usted está haciendo ese pecado, arrepiéntase, ¿verdad? Pero nada más, ¿qué puede hacer? Si tiene un cargo en la iglesia, le aconsejará, hermano, usted tiene servidor, esos pecados los está haciendo, vaya, hable con el pastor y sea sincero, no le sirva así a Dios y le dará un consejo, pero más de eso no puede hacer el hermano. Pero hermano, el Señor, dice la Biblia, Él sí es el juez. Por eso con Él debemos vivir una verdad, no una mentira. El Evangelio es para vivirlo de verdad, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, aquí les voy a compartir otra cita. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3, pero vamos a leerlo en el lenguaje actual. Lenguaje actual, hermano John, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3. Bueno, esta versión dice así, pues este es el amor. Ah, bueno, ya lo puse. Mire, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando ¿qué? Cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y obedecerlo no es, hermano, no es difícil. Uy, no, pastor, es que vivir la palabra, eso es muy difícil. Sí, es difícil si usted quiere obedecerlo por usted mismo. Pero si usted deja que Dios gobierne su vida, usted podrá obedecerle al Señor y será una bendición, agradar a Dios. Amén. Eso es como el niño que le exigen que lea un texto, pero si no le han enseñado a leer, pues no va a poder. Pero si ya el maestro le ha enseñado, él puede leer fácilmente. Así somos nosotros. Si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida, hermano, vivir la palabra no es difícil. Vivir la palabra es una bendición, produce gozo, alegría en el alma. Amén. Entonces dicen, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Usted ojalá que salga esta dominical haciendo una reflexión y diciendo, bueno, yo entonces sí estoy amando al Señor porque estoy obedeciendo la palabra. O usted salga esta mañana haciendo inventario de su vida y dice, uy, no, yo decía que lo amaba, pero tal día hice tal cosa y eso desagrada a Dios. Pues le tengo una buena noticia. Si usted vive en obediencia a la palabra de Dios, manténgase así porque usted es salvo por la obediencia a la palabra. Y por esa obediencia, Dios está dispuesto a bendecirlo y a prosperar en todo lo que usted haga. Pero la otra buena noticia es que si usted se estaba equivocando y usted estaba viviendo una vida no muy recta delante del Señor, pues esta mañana tiene la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón al Señor y decirle al Señor, ayúdame a vivir la palabra y a obedecerla, y yo le aseguro que Dios esta mañana lo va a ayudar. ¿Cuántos creen que Dios está dispuesto a ayudarnos, hermanos? Sí, Dios no quiere que nos vaya mal, Dios siempre quiere que nos vaya bien. Bendito el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, quiero ir terminando diciendo, citando este texto que está en Primera de Samuel, el capítulo 15 y el verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, que dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, que hermanos, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, ahí estaba poniendo un paralelo
En el tiempo de la ley se hacían todos los sacrificios y el pueblo venía y presentaba sacrificios y luego salía a seguir pecando contra Dios, y entonces ahí vino la palabra del Señor. ¿Se complace el Señor de los sacrificios? ¿O cómo dice? Y de las víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En otras palabras, hermano, de nada nos sirve a nosotros decir que somos cristianos y hasta colaborar en la iglesia y todo eso. Si no obedecemos la palabra de Dios, no estamos en nada. No estamos en nada. Usted no se va a salvar por diezmar, usted no se va a salvar por ofrendar, usted no se va a salvar por cantar o por predicar. Yo no me voy a salvar por ser pastor, yo me voy a salvar si obedezco la bendita palabra del Señor, si vivo la palabra del Señor. Ahora dice usted, entonces ya no hay que diezmar, ya no hay que ofrendar, ya no hay que servir. No, es que primero es el fundamento y las otras cosas son la consecuencia de ese fundamento, ¿cierto? Cuando usted es temeroso de Dios y obedece al Señor y vive la palabra, usted sabe que para estar en obediencia al Señor, usted debe diezmar, usted debe ofrendar, usted debe servir al Señor, usted debe congregarse. Todo eso hace parte de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero de nada sirve entonces que usted venga aquí a la iglesia y haga todo eso, pero usted por allá viva una vida desordenada en la parte moral. No sirve de nada. Entonces, como dijo el Señor, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Es decir, lo primero es permitirle al Señor que esa palabra de Él more en abundancia en nuestro corazón, y que esa palabra de Dios nosotros la pongamos en práctica, y todas las otras cosas que hagamos en la iglesia serán agradables al Señor nuestro Dios. Porque eso es lo que pasaba con ellos, hermano. Por eso allá en el profeta Isaías dice el Señor: hastiado estoy, cansado estoy de vuestras ofrendas, de vuestras fiestas solemnes, de vuestros días de sábado, de esas celebraciones. Estoy cansado ya de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente venía y hacía sus sacrificios, pero salían a pecar. Y Dios dice: no, yo no me agrado tanto de esos sacrificios, yo quiero es que ustedes me obedezcan la palabra. Dios esta mañana quiere, hermano, que obedezcamos su palabra y que vivamos para agradarlo a Él. Bendito el nombre del Señor. Y quiero terminar con esta última cita de la palabra del Señor, que está, bueno, son dos citas, pero voy a referir esta que está en Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 13 y el verso 14, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Vamos a ver, yo quedaba rápido. Esta es la versión Reina Valera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guárdale sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso dice esta versión. Ahora miremos cómo dice la otra versión, que me aclara un poco más. En la palabra de Dios para todos, hermano John, esta versión. Bueno, parece que esa versión sí está como difícil. Bueno, ya lo encontró, gracias a Dios. Dice: ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer ¿qué? Sus mandatos. Es decir, hermano, ¿eso sabe quién lo escribió? Lo escribió Salomón, el rey Salomón. Y él escribió, y por eso dice: ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? ¿Cuál libro? El libro de Eclesiastés. Fue que escribió de este libro, cuando ya está dicho que lo mejor
que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos o sus mandatos. ¿Cuánto creen que para nosotros los que hemos conocido el Evangelio, lo mejor que nos puede pasar en la vida es vivir en obediencia al Señor y a la palabra de Dios? Eso trae resultados no solamente aquí en la tierra, hermano, sino en la eternidad. Amén. Y el verso que sigue, hermano John, verso 13. Dios conoce todo lo que hace la gente. ¿Cuántos creen eso? Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto. Por eso, hermano, usted a Dios no le puede ocultar nada, yo no le puedo ocultar nada. Y Él será quien juzgue. Por eso Dios nos ayude a vivir la palabra de verdad, sin tapujos, sin esconder nada, que seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo viven los verdaderos hijos de Dios? En obediencia a la palabra de Dios. Ay, hermano, que venga, que lo convido, que vamos, que para acá. No, hermano. Usted tiene que saber que usted es de Dios, que usted le pertenece al Señor y que Dios le ha dejado una palabra que es una linterna, es una lámpara. Hermano, realmente el que peca, después de haber conocido la palabra, no peca por ignorancia, peca deliberadamente, es decir, peca con conocimiento. ¿Peca por qué? Por desobediencia. Porque el tiempo de la ignorancia para nosotros ya pasó, ¿cierto? La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero esta mañana los que estamos aquí ya no somos ignorantes de la palabra, ya la conocemos. Así que el que peca, el que desobedece a Dios, ya no le cabe, ay, es que no sabía. No, usted sí sabía. Yo sí sé la palabra. Entonces, para que nos vaya bien, hermano, tenemos que obedecerle al Señor. Y este último texto, sí, ya, Josué capítulo 1, versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente. Bueno, aquí está, mientras él lo va buscando, vamos leyendo esta. Que es muy, ¿cómo se llama? No, cuando las personas son eficaces, nos ponen la eficiente, las dos versiones. Mientras va buscando, le dije en la versión NTV, sí. Pero aquí vamos a leerla aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿De qué, hermanos? ¿Cuál libro? La Biblia, la palabra de Dios. Dígalo así, hermano. Es que la palabra de Dios es lo más maravilloso que Dios nos ha podido dejar. Es un tesoro, hermano, que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que me estaba viendo un video por allá en China? Ustedes saben que en la China está prohibido predicar el Evangelio. ¿Sí saben eso? Es un delito predicar el Evangelio en la China. Pero allá en la China hay hermanos de la iglesia, el nombre. ¿Y sabe cómo hacen para reunirse? En las montañas. Allá se reúnen. Y resulta que los hermanos de la China, ellos cuando tienen una Biblia aprovechan al máximo. Tener una Biblia es una reliquia. Y ellos agarran la Biblia y se la comparten por días, creo que es así, y la van memorizando y la memorizan hasta grabarse prácticamente en la Biblia todo. Como no la pueden tener, y si les consiguen la Biblia es un delito y los llevan presos, pero si está en la mente y en el corazón no pueden. Entonces ellos se esfuerzan, y cuando alguien se convierte allá, que se convierte, ellos empiezan a explicar, enseñarle para que memorice la palabra. Y entonces un predicador fue de Corea del Sur, porque en Corea del Sur sí se puede predicar libremente, y lo llevaron y escondidamente llegó allá, y él llegó con la Biblia. Y entonces a él digo, ¿y cómo hago para dejarles la Biblia? Y ustedes no tienen Biblia. Y empezaron a citarle Biblia, toda la tenía aquí. Y él dijo, no, al contrario, yo me voy a llevar esta enseñanza para Corea del Sur. Allá los hermanos todos tienen Biblia, pero uno la pone encima del escaparate, el otro la tira abajo del mueble, el otro la bota en el carro, y la tienen, pero no la aprovechan. Hermanos, la palabra de Dios es para tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón.
te quieran invitar a pecar, la palabra de Dios que es viva actúa en usted por el Espíritu Santo. Y por eso en este texto dice: mi mandato es ser fuerte. Bueno, no, el verso 8, hermano, ese es el 9, el verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuánto creen que la Biblia es un libro que nos instruye? ¿Cierto que sí? Este libro de instrucción. Medita en él, en la palabra, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. No solamente leer, sino que nos debemos de asegurar. Hermano, todos los días cuando usted se levante, órele al Señor y en su oración dígale: Señor, permíteme este día obedecer tu palabra. Obedecer la palabra. Entonces dice: y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, está condicionado, solo entonces, ¿qué dice? Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo quisiera esta mañana terminar este